En un mundo donde la magia y el destino entrelazan sus caminos, surge una de las historias de amor más emblemáticas de la Tierra Media, la conmovedora relación entre Arwen Undomiel, la elfa de las estrellas, y Aragorn, el valiente guerrero de Gondor. Acompáñanos en este video a conocer los momentos más memorables de su historia, desde su primer encuentro en los jardines de Rivendell hasta la valiente propuesta de matrimonio y el sacrificio de Arwen por amor. Descubramos juntos cómo su amor se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad, no solo para ellos, sino para toda la Tierra Media. En el corazón del reino élfico de Rivendell, donde el tiempo parecía desvanecerse en la serenidad de la naturaleza, vivía Arwen Undomiel. Era la hija de Elrond, el señor de Rivendell, y la belleza y gracia de Arwen eran legendarias entre los elfos. El destino de Arwen cambió con la llegada de un joven humano a Rivendell, Aragorn, conocido como Estel en su juventud y el último de los descendientes de Isildur. Era un hombre de gran coraje y una presencia imponente, aunque en aquel momento él era solo un cazador y protector de la Tierra Media, aún sin saber la magnitud de su destino. El primer encuentro entre Arwen y Aragorn fue un momento cargado de magia y destino. Cuando Arwen levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Aragorn quedó cautivado por la belleza de Arwen. Ella era más que hermosa, era una visión de perfección etérea, y su presencia parecía irradiar una paz que contrastaba con la tumultuosa misión que él llevaba consigo. Arwen, a su vez, sintió una conexión instantánea con el joven humano. Aunque no había palabras aún, había una comprensión silenciosa y una atracción que trascendía las palabras. Arwen y Aragorn intercambiaron palabras cortas y educadas. Él se presentó como Aragorn, el rastreador y protector, mientras que Arwen se presentó con su nombre élfico. Durante su breve conversación, ella mostró una amabilidad y un interés genuino en la misión de él, mientras que Aragorn, con su reverencia que no podía ocultar, agradeció su hospitalidad y expresó su admiración por la belleza del lugar y de ella. A medida que la conversación continuaba, la conexión entre ellos se hacía más evidente. Cada palabra y cada mirada compartida parecía cargar el aire con una electricidad sutil. Aunque no se hicieron promesas ni se discutieron futuros, el primer encuentro marcó el comienzo de una relación que sería probada por el tiempo y el destino. Al final de la tarde, Arwen y Aragorn se despidieron, pero el impacto del encuentro quedó grabado en sus corazones. El destino había comenzado a trazar un camino que los uniría, y aunque ambos sabían que su relación sería complicada y desafiante, el primer encuentro fue un preludio a una historia de amor que cambiaría el curso de sus vidas y el de la Tierra Media. La relación entre ellos creció en medio de la intriga y la tensión. A medida que Aragorn se integraba en la comunidad de Rivendell, Arwen y él pasaban cada vez más tiempo juntos. Sus conversaciones, a menudo profundas y filosóficas, les permitieron conocerse a un nivel que iba más allá de una simple atracción. Compartían un entendimiento mutuo de la tristeza y la esperanza, así como una visión de un futuro en el que el amor podía superar cualquier obstáculo. A medida que sus encuentros se hicieron más frecuentes, las conversaciones entre Arwen y Aragorn se volvieron más profundas. Él, aunque ajeno a aquel mundo, mostraba auténtico interés por los elfos, y ella comenzó a verlo no solo como un guerrero valiente, sino como un hombre con un corazón y una mente ávidos de conocimiento. A lo largo de estas conversaciones y encuentros, Arwen y Aragorn comenzaron a reconocer la profundidad de sus sentimientos el uno por el otro. Aunque al principio habían intentado mantener una distancia prudente, el creciente afecto y la admiración mutua se hicieron imposibles de ignorar. Pero su relación no estaría exenta del prejuicio de sus razas. Nadie ignoraba la relación que entre Arwen y Aragorn se estaba formando. Los elfos eran muy conscientes de la brecha entre su vida y la de los humanos. Su longevidad y su conexión con la inmortalidad les confería una perspectiva única sobre la vida y la muerte. Para ellos, el amor entre un elfo y un humano era una fuente de preocupación, ya que implicaba enfrentar la posibilidad de una separación inevitable.
Elrond, el padre de Arwen, era el primero en manifestar sus reservas. La inmortalidad de los elfos les permitía tener una visión más amplia del tiempo, pero también les hacía más vulnerables a la tristeza que podía derivarse de la pérdida de un ser querido mortal. Elrond temía que el amor de su hija por Aragorn llevara una vida de sufrimiento y pérdida, ya que Arwen podía vivir una existencia marcada por la tristeza después de la muerte de su amor. Pese a los prejuicios y las opiniones de los terceros, Arwen tomó la decisión que cambiaría su vida y su destino para siempre. Se acercó a su padre y le contó la decisión que había tomado. Renunciaría a su mortalidad para estar con Aragorn. Su amor por él era tan profundo y verdadero que no veía otra salida que compartir su vida juntos, aunque esto significara renunciar a la eternidad que le había sido concebida. Elrond se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su hija. Le preguntó si estaba segura, recordándole las consecuencias de dicha decisión, pero ella, con una firme convicción, afirmó que era su deseo. Arwen no podía imaginar un futuro sin Aragorn, y si para estar a su lado debía enfrentar el dolor de la pérdida, lo haría sin dudarlo. Prefería vivir una vida corta pero plena a vivir una eternidad sin él. Elrond miró a Arwen con una mezcla de tristeza y orgullo, y consciente de que no podía hacer nada al respecto, le deseó paz y felicidad en su nueva vida. Mientras tanto, Aragorn se enfrentaba a peligrosas misiones por la Tierra Media. Con cada misión que emprendía, Arwen se encontraba lidiando con la ausencia de su amado y con el peso de la incertidumbre que traían las largas distancias y los peligros de la guerra. La separación física no era solo un desafío emocional, sino que también ponía a prueba la fortaleza de su compromiso y la resiliencia de su amor. Durante este tiempo, mantenían una correspondencia a través de cartas y mensajes enviados por mensajeros elfos. Estas cartas eran momentos de gran significado, pues les permitían compartir sus pensamientos, esperanzas y temores, y mantenerse conectados a pesar de la distancia. En sus cartas, Aragorn relataba sus aventuras, los peligros que enfrentaba y sus victorias, mientras que Arwen le enviaba palabras de aliento, amor y esperanza. El sol comenzaba a descender sobre los valles de Rivendell, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, cuando Aragorn, exhausto pero triunfante, llegó al hogar de Elrond. Había estado enfrentando peligros de batallas en toda la Tierra Media, pero el pensamiento de su hogar y el de Arwen le dio fuerza necesaria para regresar. El corazón de Arwen se aceleró al escuchar las noticias del retorno de su amado. Aragorn atravesó las puertas de Rivendell, su presencia tan imponente y noble como siempre, aunque algo cansado de las travesías. La vista de Arwen esperándolo en el vestíbulo, con sus ojos brillando con lágrimas de alegría, le devolvió la fuerza que había estado esperando. Al cruzar la entrada, los ojos de Aragorn se encontraron con los de ella, y en ese instante, todo el cansancio y las preocupaciones del viaje desaparecieron. Ella se acercó y sin palabras, se lanzaron el uno al otro en un abrazo cálido y lleno de emoción. Era como si todo el tiempo que había pasado separados se desvaneciera en ese momento de unión. Aragorn sostuvo a Arwen con fuerza, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. Entre susurros, expresaron lo mucho que se habían extrañado, afianzando así la estabilidad de sus sentimientos. En la intimidad de los jardines de Rivendell, rodeados por la belleza tranquila del lugar que Arwen solía visitar mientras esperaba, compartieron historias sobre sus experiencias y aventuras. Cada palabra era un consuelo, un recordatorio de su conexión y de la vida que habían vivido en sus pensamientos mientras estaban separados. Ambos se dirigieron a la cima de Ser y Namrod, donde podían ver la sombra del este, es decir, Mordor, y el crepúsculo, hacia donde partirán los elfos, en el oeste, y allí se comprometieron. Arwen, con lágrimas de felicidad, asintió y aceptó la propuesta. Sin embargo, Elrond le dijo a Aragorn que solo podría casarse con su hija cuando fuera rey de Gondor y Arnor, los antiguos reinos del sur y el norte de la Tierra Media. Una vez que la propuesta fue aceptada y el compromiso se había formalizado, Arwen sintió que era el momento adecuado para compartir con Aragorn la decisión que había tomado. En la intimidad de su conversación, después de que la emoción del compromiso se asentara,
Arwen le reveló que había renunciado a su inmortalidad para estar con él. Tomó de su cuello un delicado colgante y lo puso en las manos de Aragorn, una joya hermosa y radiante que emanaba una luz suave y etérea. El colgante, con su diseño elegante y su brillo sutil, era un símbolo de la vida eterna de los elfos. Y fue esto precisamente lo que simbolizó aquella entrega. Arwen estaba renunciando a su inmortalidad, dejaba su eternidad en manos de Aragorn para vivir su mortalidad con él. Su sacrificio era una muestra clara de su amor y compromiso, una decisión que desafiaba la eternidad misma para estar con Aragorn. Pronto, él tuvo que partir de nuevo. Su viaje los llevó a través de tierras lejanas y peligrosas. Ayudó a la Compañía del Anillo y a las fuerzas del oeste para ganar la Guerra del Anillo, y en la batalla de los campos de Pelennor desplegó el estandarte de Arwen. Tras la caída de Sauron y la victoria en la Guerra del Anillo, Aragorn fue coronado como el rey Elessar de Gondor. La ceremonia de coronación fue un evento majestuoso, lleno de celebraciones y júbilo, y en ese verano, él y Arwen se casaron. Su unión no fue solo un acto de amor, sino también un símbolo de la paz restaurada en la Tierra Media. Y es que no solo marcaba la unión de dos personas, sino también la reconciliación entre las razas de los elfos y los humanos. Con la coronación y la consolidación de su poder, Aragorn y Arwen establecieron su residencia en el palacio de la ciudadela de Minas Tirith. Aragorn y Arwen tuvieron varios hijos durante su reinado. Su hijo mayor, Eldarion, se convirtió en el heredero del trono, y su crianza fue una prioridad para la pareja. Eldarion fue educado en los valores de justicia, sabiduría y liderazgo que sus padres representaban, preparándolo para asumir el rol de rey en el futuro. Aragorn, conocido como Elessar, se convirtió en un rey venerado y respetado, y su reinado fue recordado como un periodo dorado en la historia de Gondor. Arwen, a su lado, fue una reina querida, que dejó un legado de sabiduría y belleza. A pesar de la estabilidad y el éxito de su reinado, Arwen, habiendo renunciado a su inmortalidad, empezó a sentir el peso del paso del tiempo. La vida mortal, aunque llena de momentos felices y logros, también trajo consigo la inevitable vejez. Aragorn, aunque también envejecido, permaneció siendo un pilar de fuerza y liderazgo para su esposa y su reino. Arwen y Aragorn enfrentaron estos años felices con dignidad y aceptación. Su amor mutuo y su compromiso con el bienestar de Gondor les proporcionaron consuelo y propósito en sus años de madurez. Cuando llegó el momento final, Arwen y Aragorn enfrentaron la muerte con la serenidad que caracterizó sus vidas. La transición de Arwen de la vida mortal fue un momento triste, pero también lleno de gratitud por la vida que había llevado. Su legado vivió a través de sus hijos y del reino que había ayudado a construir. Con 210 años y con el peso de su edad, Aragorn eligió abandonar la vida antes de caer del trono achacoso y decrépito. Se tendió en el lecho y luego de entregar la corona de Gondor y el cetro de Arnor a su hijo Eldarion, dio su último adiós a Arwen y murió, aunque su cuerpo permaneció en una gloria radiante. Arwen aún no estaba cansada de los días y ahora sentía el sabor amargo de la mortalidad que ella misma había elegido. La luz élfica desapareció de sus ojos y dejó Gondor. Luego vagó entre los Meliorn, mientras sus hojas caían, y se convirtió en la última elfa viva en la Tierra Media. Finalmente, murió de vejez. Déjame saber en los comentarios si te gustaría conocer la historia de cualquier otro personaje de la saga del Señor de los Anillos. Y recuerda que si te gustan este tipo de videos, la mejor forma en la que me puedes apoyar es dejando un like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en un próximo video.